Disfruta un buen café en compañía de La Razón Radio. Deleita tus sentidos. 8:06 de la mañana, salió el sol, qué delicia, hoy es lunes, comenzando semana, y yo invito a todos nuestros seguidores que se conecten con nosotros en nuestra sección de salud y bienestar, como siempre con un tema muy interesante. Yo quiero comenzar esta semana invitando a todos nuestros seguidores, a los que todavía no se han vestido, que están mirando a ver qué se van a poner, pues yo te tengo la solución. Ponte tu mejor sonrisa hoy, sal sonriendo a la calle y decide amar. Esta mañana cuando abrí mis ojos encontré una camiseta que decía amor. Y eso me decía a mí esta semana, es necesario amar más que todos los días. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que esta semana vamos a desbordarnos de amor, el vínculo perfecto. Dios los bendiga y a donde quiera que vayan, que su presencia vaya con ustedes. Él va a abrir caminos en medio del desierto y ríos en la soledad. Como siempre, yo me encuentro en una excelente compañía hoy lunes de salud y bienestar con la doctora María Rosario Guerrero Huelva, médico especialista en medicina familiar. Bienvenida, ella es de la casa. Buenos días a todos, qué rico estar nuevamente aquí compartiendo contigo este ratico en donde podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas de las personas las que nos escuchan, Julie. Así es, este se ha convertido en uno de los días preferidos míos de la semana, el lunes, porque de verdad que estamos aprendiendo cada lunes con estos temas bien interesantes. A propósito, hoy nuestro tema es bulimia y anorexia. Bueno, y aquí tengo a la experta en estos temas. Ella nos va hoy a despejar muchas dudas. Yo los invito, si tienen preguntas, tienen inquietudes, pueden hacerle. La doctora María Rosario está dispuesta a responderles y vamos a estar aquí en contacto con ustedes. Comencemos hablando, ¿qué es la bulimia, doctora? Bueno, Juliana, la bulimia es un trastorno de la conducta alimentaria que no puede ir soltero, por decirlo de alguna manera, porque va a constituir un grupo de enfermedades conocidas como los trastornos de la conducta alimentaria. Dentro de ellas podemos también nombrar a la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, o los trastornos pues que no tienen un origen determinado, que se desconoce de dónde provienen, pero que no cumplen criterios ni para bulimia ni para anorexia. Como su nombre lo dice, al ser un trastorno de la conducta alimentaria, hay un desequilibrio en la parte neurológica del paciente, en la parte cognitiva, en la parte biológica, donde no hay un equilibrio entre el hambre, que el paciente tenga hambre, y el consumo de alimentos, como hay un desarreglo en la saciedad. Ellos se ven todo el tiempo como personas muy gordas, hay un desequilibrio cognitivo que les impide verse como realmente están. Siempre se van a ver más gordos en la anorexia. La bulimia consiste en los atracones de comida, que se definen como ese consumo exagerado de alimentos en un periodo corto de tiempo con una posterior purga. ¿Eso qué significa? Que toman laxantes, que toman diuréticos o que se autoprovocan el vómito. Ese es el concepto de bulimia. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? Bueno, en este momento se dice que ambos trastornos, estos trastornos de la conducta alimentaria, tienen su origen multifactorial. Son diferentes las causas que pueden determinar, causar estas patologías. Dentro de ellas está la parte genética. Tú vienes marcado genéticamente, pero el ambiente hace que se te desarrolle la enfermedad. La parte social, la parte psicológica, la parte emocional, la parte familiar, todo eso podrían ser las causas del origen de estas dos enfermedades, de este grupo de enfermedades. Pero definitivamente, al parecer, podrían estar asociadas también con comorbilidades como son la depresión y los trastornos de ansiedad o los trastornos obsesivos compulsivos, que son patologías de carácter psiquiátrico que deben ser abordadas pues profesionalmente. Hay síntomas físicos y psicológicos de la bulimia. ¿Cuáles son esos síntomas? Dentro de los síntomas de la bulimia podemos encontrar el hecho de que esa persona se vea de la manera
inadecuada, un dismorfismo, se alcanzan a visualizar de una forma distinta. En el espejo ven siempre una persona a las que no se agradan. Otro síntoma que tú puedes observar, bueno, digamos los síntomas, pero es como de pronto un signo de que ese paciente está con bulimia. Uh-huh. Hay unas malformaciones por el hecho de inducirse el vómito en los nudillos de los dedos, alcanzan a verse un engrosamiento en los nudillos de los dedos de tanto meter la mano para inducirse el vómito. Hay deterioro en el esmalte dentario, los dientes pierden el esmalte, pudiendo observarse una alteración allí de esos dientes con unas manchas específicas que determinamos los médicos en la consulta. Cabello quebradizo, uñas quebradizas, pérdida del cabello, alteraciones de la temperatura. Un paciente con anorexia o con bulimia es un paciente que tiene una malnutrición, un paciente que se ha ganado una desnutrición y que esas personas que no tienen la suficiente grasita en el cuerpo van a tener alteraciones con el frío sobre todo, hipotérmicas, disminución de la temperatura, y van a tener la frecuencia cardíaca en la parte cardiovascular, el corazón va a latir a un ritmo distinto, mucho más despacio, que eso le conocemos con el nombre de bradicardia. Ok, esta es la parte física, alteraciones psicológicas. Bueno, alteraciones psicológicas, todas las que quieras, pues si tú te ves en el espejo de una manera en que no te gusta verte, de una forma en que te desagrada, en que no estás acorde, no estás de acuerdo con lo que te regaló la vida, probablemente vas a tener mucha aislamiento social. Si yo no me veo y me estoy viendo maluca, me estoy viendo fea, y además de eso pues tengo una cantidad de síntomas que quiero esconder, porque generalmente hay una negación de la sintomatología y una negación de la enfermedad, esta situación va a generar en la parte psicológica mucha más depresión, mucho más trastornos de ansiedad, pero es muy importante aquí que uno identifique qué grupos de riesgo podríamos abordar para hacer la prevención. Generalmente la bulimia y anorexia se presenta en jóvenes adolescentes femeninas, las niñas, y tú encuentras que hay una condición escolar muy buena, tienen muy buen rendimiento escolar, tienen muy buen desempeño, son muy exigentes y perfeccionistas en su desarrollo escolar. Y estas chicas pueden hacer parte de grupos de baile, bailarinas profesionales, las de ballet, tú sabes las historias con respecto a las bailarinas de ballet, las atletas de alto rendimiento, quienes más están en riesgo, en todos aquellos en donde, las modelos, por supuesto. Las modelos tienen un riesgo muy grande de tener bulimia y anorexia por la exigencia de los medios de comunicación hacia su imagen. Yo le decía a alguien en estos días que también tuvimos el tema en algún otro medio, la aceptación de que yo tengo que parecerme a la que sale en la valla, en la valla que veo en la calle, la imagen que veo en televisión, la imagen que veo en la revista, tengo que parecerme a ellos. Los medios tienen una responsabilidad muy grande en este par de patologías, en estos trastornos de la conducta alimentaria. El medio audiovisual, pues las pautas publicitarias, nunca vemos modelos del tamaño de nosotras, de las mujeres reales. Obvio, el adolescente que no tiene formado ese desarrollo cognitivo, esa autoestima, porque es agredido en el colegio, porque tuvo de pronto un poco de sobrepeso que no supimos lidiar los padres en el inicio de su vida, es muy fácil que pueda caer del otro lado cuando no existe el equilibrio. Todo en la vida es equilibrio, definitivamente no es ajeno, pero tampoco es ajeno para los varones, ¿no? Habrán varones que también en el adolescente, en el prepúber, tiene riesgo también de tener bulimia o anorexia, trastornos de la conducta alimentaria. Así es, ella es la doctora María Rosario Guerrero Huelva, médico especialista en medicina familiar. Hoy estamos hablando del tema de la bulimia y anorexia, un tema bastante interesante. Vamos a tomar nota, vamos a hacer preguntas, vamos a despejar dudas en esta mañana porque es un tema que hay que realmente
estar atentos, estar alerta, porque ahora, doctora, con este boom de las dietas, del fitness, de la comida sana, que eso se conoce, que es otro trastorno de la alimentación, que es la ortorexia. Okay. Que todo tiene que ser saludable. No, la vida es un sinnúmero de sub y bajas, pero es lo que me refiero, la coherencia, el equilibrio, la disciplina. Si tú tienes de pronto una vida en la que tú enseñaste a tus muchachos a comer una alimentación saludable, es muy probable que tengas una familia en la que los horarios de comida se respetan, compartes en familia, es una familia llena de valores, porque Juliana, no nos vamos a cansar de decirlo, la base fundamental de la sociedad es la familia, en donde tú tienes que cultivar esos valores, y así suene a frase de cajón. Los valores son importantes para nuestra familia, el valor que tú enseñas a tus hijos, la honestidad, la responsabilidad, la disciplina, eso es muy importante para que tú logres que tus hijos coman saludable, que tus hijos tú compartas tiempo con ellos. Pero lo que vemos hoy en día es que estos papás trabajan todo el día, dejan al cuidado al chico a otra persona, se realizan profesionalmente. Y es muy difícil mantener ese equilibrio que no todos podemos lograr, ¿verdad? Así es. Entonces, pues tenemos que buscar las herramientas y las redes de apoyo familiares para lograr que esos chicos estén acompañados y que tengan un buen final. Así es, 8:18 de la mañana. Estamos aquí en Salió el Sol, en las mañanas de La Razón Radio. Doctora, ¿usted vio ese espectáculo de Carlos Vives en Miami? Mira, se me paran los pelos cada vez que dices Carlos Vives, porque pienso que parecía como si Colombia estuviera pisando el escenario completo. Toda esa cantidad de artistas, cada vez que entraba uno haciendo una voz distinta, Juanes, Chucky Town, maravilloso. Colombia se hizo sentir. Lindo, de verdad que yo pienso que todos los que amamos nuestro país, definitivamente, hubo sentimientos encontrados. Qué lindo. Vamos a escuchar a Carlos Vives, El mar de tus ojos. En esta mañana salió el sol. Doctora, ya sabemos qué es la bulimia, cuál es el origen de esta enfermedad, los síntomas físicos, psicológicos, cuáles son los desencadenantes. Y hay algo que me da mucha curiosidad, y es saber cómo deben actuar las personas cercanas a estas personas que padecen esta enfermedad. Bueno, no solamente, pues ya ahí estaríamos entrando al mundo del tratamiento, a la parte ya de tratamiento, en donde lo más importante es la detección temprana por parte del equipo de salud. El equipo multidisciplinario que va a tratar a este paciente debe estar compuesto por un médico general, una psicóloga, un psiquiatra, que generalmente es el psiquiatra quien lidera este tratamiento. La nutricionista es fundamental, valiosa dentro de este equipo de trabajo, trabajadores sociales para mirar el ámbito familiar, cómo se encuentra, y efectivamente uno lo que encuentra es que son o familias muy exigentes con el muchacho, en donde hay una sobreprotección, en donde hay una limitación de su personalidad, o el abandono del que te mencionaba. Es una familia que todos pues tienen su trabajo, todo el mundo está en su cuento y no hay tiempo para este muchacho. Entonces, dentro de la terapia familiar, es una terapia conductual, en donde vamos a determinar cuáles son los riesgos que hay allí, quiénes son las personas que pueden estar perpetuando los síntomas, por qué razón. Yo conocí el caso de una chica que, pues obvio, la mamá es bailarina de ballet, su ejemplo es su mamá. En esa casa se come solo saludable, no se permiten, o sea, no hay flexibilidad en otro tipo de alimentos porque la mamá le da temor que su hija tenga obesidad o sobrepeso, y la chica pues inició su proceso y efectivamente pues estaba en una bulimia que la mamá no se dio cuenta sino muy tardíamente. Entonces es como que ser flexibles. En la adolescencia hay que negociar con el chico, los beneficios y la disciplina hay que negociarla. Bueno, yo dejo salir a mi chica este fin de semana, pero yo te acompaño, te llevo, sé con quién estás, verifico quién es tu grupo. Y hay maneras de abordar a las familias de un modo distinto, no cuestionando, porque no se trata pues de juzgar. Uno tiene que tener empatía, hacer empatía con la familia, sobre todo con el adolescente, porque ellos son muy difíciles de abordar en el tratamiento.
Acercarse a un adolescente, él siempre va a retarte, el adolescente va a ser retador en sus respuestas, en la manera, hay una negativa a que le permitir entrar en su mundo. Entonces hay que tener técnicas adecuadas de abordaje para la familia y sobre todo el no criticar, no juzgar, ponerse en los zapatos del otro, qué está pasando, qué está sintiendo, y lo que tú hablabas esta mañana, el amor lo cura todo. Así es, definitivamente. Entonces la mejor forma para ayudar a una persona bulímica es tomar conciencia de que tiene un trastorno en la conducta alimentaria. Completamente. Algo que yo quiero destacar es que pensamos que la delgadez es el modelo social de éxito. Si no soy delgado, no soy bonita. Si no soy delgado, no soy exitoso. Tú sabes que mi tema es obesidad y que me preocupa mucho, pero también sí, claro, me gustó mucho cuando dijiste que habláramos acerca de bulimia y anorexia, porque considero que todo es un equilibrio. Alguien alguna vez me dijo, cuando empecé yo mi proceso de adelgazamiento, una médica me mencionó que tú vas a terminar siendo anoréxica, porque como vas, yo te veo que no comes torta, que no compartes, que no sé qué. Yo le decía, mira, es que yo prefiero un pecado de calidad. Yo el fin de semana me estaba comiendo unos helados de yogur de la ciudad que me parece increíble. De hecho, no sé ni cuántas calorías tiene. Yo no cuento calorías. Pero yo me permito, una vez cada 15, una vez al mes, comerme unas calorías de calidad. Un pecado de calidad. Necesitamos saber cuál es ese helado de yogur. Esas calorías. Si tú me pones hoy unas galletas o un pan de allá afuera, o me pones un paquete, yo te voy a decir, ese alimento no se merece que estar dentro de mi cuerpo, porque no es algo que me mate. En cambio, me pones un yogur, me pones un helado de yogur con fruta, yo te digo, oye, ese pecado no te lo voy a perdonar. Tal vez esas sí son un pecado de calidad que yo me puedo permitir de vez en cuando. Entonces, no es llegar a ser bulímico, ortoréxico, a que solo voy a comer alimentos saludables. Es mantener el equilibrio total en tu vida, en la actividad física, en cómo manejas el estrés, en cómo ves la vida. Ayer veníamos de Coveñas con mi mamá, que bueno, ya se me pegó, aleluya, ya se me pegó, y quiero felicitarla porque tuvimos una excelente clase de yoga el día de ayer, donde nos acompañó, y tú sabes que el yoga es una disciplina, es una filosofía más que una religión, porque lo quieren satanizar como si fuera una religión, pero es una disciplina en la que te permite la flexibilidad y está recomendada en pacientes con trastornos mentales, con demencias, con Alzheimer y ese tipo de cosas. Y ese tipo de equilibrio, cuando tú ves la vida flexible, cuando tú ves que puedes superar los problemas de X o Y manera, cuando buscas las herramientas necesarias, eso también es aplicable a este tipo de patologías de la conducta alimentaria. Es el equilibrio de la felicidad, es el equilibrio de canta y ríe y baila, que es lo único que te va a quedar. Lo material, ¿qué te vas a llevar? Absolutamente nada. Así es, ella es María Rosario Guerrero Huelvas, médica especialista en medicina familiar. Estamos hablando del tema de la bulimia, que es un trastorno alimentario y psicológico caracterizado por la adopción de conductas en las cuales el individuo se aleja de las formas de alimentación saludables, consumiendo comida en exceso en periodos de tiempo muy cortos, también llamados atracones. ¿Cómo se previene la bulimia? La bulimia y la anorexia, dos patologías que pueden hasta sobreponerse la una con la otra. Hay diferentes criterios para definirlos las unas de las otras. El CIE-10, que es donde están codificadas todas las enfermedades en medicina, como la codificación de estas patologías. Y el DSM-4, que es, ya salió el DSM-5, que es las patologías psiquiátricas, deben cumplir unos criterios la una con la otra, ¿cierto? Entonces, antes de pasar a esa pregunta que me estás haciendo de cómo se previene, a mí me gustaría que quedara claro cuáles son los criterios que definen a la anorexia nerviosa y a la bulimia nerviosa. Dentro de los criterios que define el DSM-4 tenemos el rechazo en la anorexia nerviosa, es el rechazo a mantener el peso en un nivel normal para la edad.
tú ves que son individuos que pueden tener un índice de masa corporal que lo normal es entre 18 y 24.9. Ese sería nuestro ideal. Ojalá todos tuviéramos 21, ojalá todos tuviéramos 22, 23, pero en la anorexia nerviosa tú ves estos chicos tienen índices de masa corporal de 13. Eso te hace de 15, de 14. Son pacientes que deben estar en una institución, estar hospitalizados porque el riesgo es muy grande. No es solamente la imagen, no es solamente el cuerpo, no es solamente lo psicológico, es el riesgo de muerte que existe en la anorexia y la bulimia. Dentro del otro criterio, el otro criterio puede ser el miedo intenso, es un temor injustificado e irracional a engordar. Tengo miedo terrible, tiemblan ante la comida, se esconden en las horas del almuerzo, en las horas de comida que pueden compartir en la familia, se esconden, se meten al baño, se inducen el vómito, y es uno de los factores que nos hacen sospechar que este adolescente o esta chica, generalmente mujeres, tengan este trastorno. Negación ante la situación de peligro. Yo te decía, el adolescente dice que no le pasa nada, que puede conducir borracho y no se va a accidentar, puede tener vida sexual y no quedan embarazadas ni se les pegan las enfermedades de transmisión sexuales, el síndrome de Superman. Entonces, la negación de la situación de peligro es, pues que yo deje de comer no pasa nada, a mí no me va a pasar nada porque deje de comer, o a mí no me va a pasar nada porque vaya y vomite, porque me induzca el vómito. Resulta que suceden una cantidad de desarreglos, unos desequilibrios en el sistema gastrointestinal, en el sistema óseo, en el sistema cardiovascular, en el sistema endocrinológico, toda una serie de situaciones que ponen en riesgo la salud de las personas que tienen estas patologías. Amenorrea secundaria es otro criterio de diagnóstico de la anorexia y de la bulimia. Como tú sabes, el tejido graso en nuestro cuerpo no es basura, no es algo que tengamos ahí porque, ay, este gordito de aquí me molesta. Las mujeres, sobre todo, tenemos el tejido graso, es un órgano endocrinológico en donde suceden una cantidad de transformaciones de las hormonas con las que nosotros vivimos, de las que nosotros tenemos, para vernos rosaditas como las uvas, todas jugositas como las uvas. Yo les digo a las mujeres que somos como las uvas pasas. Las uvas, primero cuando estamos jóvenes somos jugosas, lisitas, y cuando ya se va perdiendo las hormonas, los estrógenos, las mujeres en la edad adulta pierden tejido graso, pierden la parte muscular, que le conocemos con el nombre de sarcopenia, y nos volvemos como las uvas pasas. Entonces se vuelve la piel frágil, seca, ya no está jugosita, ya se volvió seca. Todo eso le puede ocurrir a un adolescente que tiene una malnutrición por bulimia o anorexia. En la bulimia nerviosa, el criterio es los episodios de atracones, como tú muy bien lo mencionabas, con una recurrente, son recurrentes, más o menos 2 veces a la semana presentan estos atracones, se levantan en las madrugadas, Juliana, barren con la nevera, y al día siguiente inmediatamente empiezan unos sentimientos de culpa. ¿Yo por qué hice eso? Esto me va a producir sobrepeso, y es ese miedo irracional a la ganancia de peso. Entonces, cuando ya me veo que ya me las consumí, la torta de chocolate, el pan, el jamón, todo lo que había en la nevera, voy al baño, me consigo los laxantes para tomarme los laxantes, producirme una diarrea al día siguiente, y a la vez induzco el vómito. Entonces, mira qué situación tan difícil, la culpa de haber consumido la gula, porque en cierta forma es gula, y es un control de impulsos inadecuados. De pronto son personalidades aún en formación y unas personalidades limítrofes que no tienen un adecuado control de impulsos. Estos chicos pueden ser un problema para la sociedad. Un chico que no tiene un control adecuado de sus impulsos es un chico que puede terminar siendo una persona que le haga daño a otras personas. Claro. Entonces, miren qué tan importante es que a veces creemos que puede ser muy malo que nuestro hijo tenga bulimia o anorexia, pero a la vez también nos está avisando que tiene otros factores de riesgo, que tiene otras causas que deben ser abordadas y que deben ser tratadas, y que parte fundamental es ese acompañamiento familiar. Ok, tremendo este tema. Hay que entender que la bulimia es un problema grave, no tonterías de la persona que lo sufre, y creo que este proceso tenemos que estar atentos todos, ¿no? Con las personas pues que están a nuestro alrededor, y más con este boom de la vida saludable.
porque hay de pronto un desequilibrio y se vuelve como una obsesión, y ahí es donde viene el problema. Doctora María Rosario Guerrero Huelvas, ¿qué tal si seguimos escuchando a Carlos Vives? Ay, una cancioncita así como de esas de como antes. La Tierra del Olvido. Esa. 8:43 de la mañana, salió el sol, qué delicia en las mañanas de La Razón Radio, yo en buena compañía, la doctora María Rosario Guerrero Huelvas, que esta mañana está hablando del tema de la bulimia y de la anorexia. ¿Cuáles pueden ser los daños en los órganos de los pacientes con esta patología, doctora? Bueno, Yuli, como te digo, el ataque, porque es un ataque de malnutrición, puede degenerar muchos daños en nuestro organismo. Dentro de ellos tenemos la parte mental. El solo hecho de una no alimentación adecuada altera la manera en la parte cognitiva. Es una dificultad en el manejo. Cuando tú tienes déficit de nutrientes, obviamente tienes un déficit del aprendizaje. Por eso es muy, muy importante la parte cognitiva, trabajar la parte cognitiva, pero no puedes tener una parte cognitiva adecuada porque está siendo dañada por el hecho de no tener nutrientes. Entonces, en la parte mental puedes tener ideas de muerte, puedes tener desesperanza completamente en la parte mental. En la parte metabólica, te lo mencionaba, está la parte de distermia, de sentir calor o sentir frío, un comportamiento incierto de la temperatura corporal. En la parte de endocrinológica encontramos lo que es el aumento del cortisol. El cortisol es la sustancia que nos permite defendernos cuando tenemos miedo. ¿Te has preguntado cómo en momentos de crisis, en momentos de situaciones de peligro, tú respondes y dices, caramba, ¿cómo me hice yo para tirarme de esta paredilla de 5 metros y no me fracturé? Ahí estaba actuando el cortisol, estabas en una situación de riesgo y eso te expone. Imagínate una persona que tiene elevado el cortisol todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo está con miedo constante porque es la sustancia, la hormona del miedo. La tiroides, en la parte endocrinológica está alterada la tiroides. En la parte cardiovascular vamos a encontrar alteraciones en el electrocardiograma. Va a funcionar nuestro corazón, va a latir de una manera mucho más despacio de lo que habitualmente debemos encontrar, que es entre 70 a 100 latidos por minuto. En ellos vamos a encontrar lo que conocemos como bradicardia, que es cuando late a mucho más despacio, por debajo de 60. Si tú no le das comida o estás teniendo inducción del vómito habitualmente, pues obviamente no vas a tener sustento en la parte digestiva para que tu estómago trabaje. Entonces vas a tener un enlentecimiento de la parte digestiva, por lo tanto vas a tener estreñimiento y compactación de heces. La gente dice, ay, pero es que yo como muy poco y no voy al baño, me cuesta mucha dificultad ir al baño, tengo estreñimiento. ¿Cuántas porciones de fruta y vegetales consumes en el día? Imagínense que no pueden ser menos de 5. Dentro del desayuno, en la merienda, en el almuerzo, en la merienda de la tarde y en la cena, tenemos que tener incluidas entre frutas y vegetales 5 porciones diarias. Esa es la razón por la que hay tantas situaciones gastrointestinales en este paciente, porque no está consumiendo alimentos o los bota y no pasan por su tubo digestivo, entonces se vuelve un cuadro crónico, pudiendo encontrarse en algunos casos impactación fecal que requiera manejo quirúrgico de urgencia. En la parte renal, la bulimia y la anorexia te pueden llevar a tener una falla renal aguda o una falla renal crónica que requiera más adelante un trasplante. Es tan delicado como eso, una diálisis. Pacientes con diálisis sabemos que tienen deteriorado su calidad de vida. Yo en estos días invitaba a alguien a una reunión que teníamos y esta persona tiene que hacerse diálisis día por medio porque sus riñones se dañaron por una mala alimentación. Y no podía ir porque coincidía con la hora en que debe realizar la diálisis. O sea, se aísla socialmente, sufre por la situación de tener su daño renal. En la parte ósea, estos pacientes tienen osteopenia, la arquitectura del hueso está alterada y tienen mucho mayor riesgo de sufrir fracturas patológicas. ¿Qué es una fractura patológica? Que tú te caigas ahorita de esta altura de la silla y te golpees y resulta que eso
hace que desencadene una fractura. Eso es una fractura patológica, en donde el trauma no es tan fuerte como para producir una fractura. Eso causa pues demasiados riesgos en los pacientes. En la parte dermatológica encontramos una piel seca, ajada. Tú notas en el paciente que se alimenta saludablemente, que come su fruta, que tiene un consumo adecuado de antioxidantes que están en esas frutas. Qué valioso es la berenjena, qué valiosa es el corozo, que es un alimento que tenemos ahí a 2,000 pesos en gajo, y es un potente antioxidante que no tenemos que gastar más. Es que me decía alguien acá afuera, pero es que es costoso, las frutas son costosas. No, la dieta Caribe no es costosa. La dieta Caribe, que es lo que tenemos aquí a la mano, y yo vuelvo y recalco el tema del agrópolis monteriano, de lo que tenemos que comer, de las huertas que tenemos que desarrollar en casa, no son costosas. ¿Qué más encontramos en este paciente? Daños hematológicos. La médula, que es la que produce nuestros glóbulos rojos, nuestros glóbulos blancos de defensa, pues si tú no la estás nutriendo, muy probablemente vas a tener alteraciones hematológicas que se llaman hipoplasia de la médula. Y las dificultades cognitivas del aprendizaje. Es una chica que le va a costar trabajo asimilar los conceptos en el colegio, aprender y estar acorde con el crecimiento de todos sus otros compañeros, por lo tanto, pues va a entrar en una profunda depresión. En la parte de la bulimia nerviosa encontramos el prolapso mitral, que es una alteración de una de las válvulas del corazón. Miren qué tan serio puede llegar a ser todo esto, que puede producir la muerte del paciente por una arritmia y llevarse a una persona que está en toda la esperanza de ser triunfador, de ser productivo para su familia, productivo para la sociedad, y que se lleve a personas jóvenes. Esto tiene que ser un factor que nos prenda las alertas. Impresionante. Por ahí leía también la cuestión de los mareos, la pérdida de cabello. Completamente, hacen alopecia, la pérdida del cabello. Cuando un paciente llega a la consulta y refiere que tiene pérdida de cabello, que tiene ausencia de la menstruación, estas chicas, esos son uno de los signos por los cuales son llevados a la consulta médica, por su familia, porque recuerda que como hay la negación, pues la mamá se preocupa, a ti por qué no te ha llegado la menstruación, vas 3 meses que no te has gastado una toalla. 1, o estás teniendo relaciones sexuales y estás embarazada y no me has contado, o 2, estamos ante un problema de trastorno alimentario de la conducta alimentaria. Entonces, ese es uno de los signos que los hacen llevar, los papás llevan a los adolescentes a la consulta, y tú le indagas acerca de cómo es su alimento, cómo se ve ella ante los demás, te sientes bonita. Entonces tienes que ser un lenguaje empático con el adolescente. ¿Cómo te gusta? Puedes hacer preguntas claves como ¿te gustaría parecer? ¿Quién es tu ídolo? No, mi ídolo es esta chica de pronto modelo. Eso te prende la alarma dentro del consultorio. ¿Qué clase de música te gusta? ¿Qué haces en tu tiempo libre? El abordaje del adolescente tiene que ser muy integral, porque en esos pequeños detalles es que tú puedes detectar tempranamente para hacer un abordaje adecuado y hacer una prevención y hacer un acompañamiento a la familia y a la paciente. Además, hay otro tema que es realmente muy impresionante, porque una de las cosas que menos me gusta en la vida es vomitar. Me parece un proceso tenaz, o sea, tener que devolver, doctora, todo lo que ya ha entrado al organismo, devolverlo, me parece un proceso horrible. La sensación, el sabor en la boca, además los ojos se ponen rojos, y hacerlo en exceso, ¿eso tiene alguna complicación? Total, el desequilibrio hidroelectrolítico. Tú tienes electrolitos en el cuerpo, el sodio, el magnesio, el calcio, el potasio, son indispensables para que tu corazón funcione y lata, para que esa sístole, diástole, son puros canales de calcio y potasio los que hacen que tu corazón funcione diariamente. Si tú tienes un desequilibrio en estos electrolitos, vas a tener una arritmia cardíaca, vas a tener disminución del azúcar, vas a tener hipoglicemia, que la hipoglicemia mata mucho más que la hiperglicemia. Entonces, mira qué tan valioso es que estos muchachos
tengan una buena orientación, tengan un buen asesoramiento, un equipo, una familia comprometida, un equipo interdisciplinario de profesionales que identifiquen tempranamente todo esto. Sí, yo creo que una de las cosas más feas que hay es vomitar. Yo muy pocas veces creo que en los embarazos de pronto he sentido la necesidad del vómito o en momentos pues de enfermedad, pero es muy desagradable el sabor, el sentir que, pero en ellos prima más el temor a subir de peso que el hecho de inducirse el vómito. Es tanto su miedo, tanta su conflicto interno, que prefieren purgarse de esa manera, hacer esas conductas purgativas, que el hecho de sentir el sabor. Ahora imagínatela, vomita en el colegio porque tuvo un atrancón en el colegio, ¿y cómo será el resto del día? El sabor, agrieras, hay rupturas de esófago, porque no alcanzan a inducirse el vómito ni alcanzan a meterse la mano completa para tratar de sacar el alimento. Entonces pueden tener rupturas de esófago que pueden llevarlas a la muerte. Es una urgencia médica. Es muy triste la verdad, encontrar este tipo de patologías en gente, en chicos tan jóvenes, en chicos con altos niveles de perfeccionismo, con unas personalidades limítrofes, pero que bueno, hay que identificarlos y tratarlos oportunamente. Ok, criterios para hospitalizar un paciente. Bueno, la malnutrición severa es un criterio de hospitalizar al paciente. Hablamos de malnutrición severa cuando el índice de masa corporal está por debajo de 13, donde encontramos desequilibrio hidroelectrolítico, cuando encontramos arritmias cardíacas ya evidentes en el electrocardiograma, cuando hay hipoglicemia severa por debajo de 40. Estos son chicos que deben recibir tratamiento dentro de un hospital, dentro de una clínica, y que deben recibir alimentación muchas veces de manera artificial, con sonda nasogástrica, porque son reacios a alimentarse. Por más viéndose que están enfermos, por más viendo que están en la situación de riesgo de muerte inminente, se niegan a recibir alimentos por vía oral y deben ser tratados ya artificialmente. Tremendo. Bueno, este es el tema de la bulimia. Ella es la doctora María Rosario Guerrero Huelvas, médica especialista en medicina familiar. Es una alerta realmente este tema de la bulimia. Ya conocemos cuál es el origen, los síntomas físicos, psicológicos, que realmente me parece este proceso acompañado de un psicólogo supremamente importante. Claro, dentro del equipo interdisciplinario, yo te decía, el líder es el médico psiquiatra. Es una patología que de hecho debe ser acompañada por un psiquiatra, psicólogo, nutricionista, médico general, trabajadora social y la familia. Las redes de apoyo que tenga la familia son fundamentales. Si usted tiene como red de apoyo el sacerdote, el pastor, la religión que usted profese, puede ser un apoyo para usted. El resto de familiares, porque lo otro es: no, pero es que vamos a negarlo todo, vamos a esconderlo, como que esto no está pasando aquí en este hogar. No, tú entiendes que tienes una situación que requiere acompañamiento. El hablarlo, yo digo que entre más tú digas las cosas, no para que el otro se burle, para que el otro disfrute tu dolor, sino para que el otro te ayude a cargarlo. Eso sí, buscar a las personas adecuadas, no a todo el mundo, pero buscar para que como la carga se haga más liviana. Si yo se la cuento a alguien más, a la persona que me debe dar las orientaciones, la carga se va a hacer más liviana. Ok, aquí hay un serio problema, doctora, de identidad. Los miércoles tenemos un programa que va dirigido a la mujer, Mujer Tú Brillas, y hemos hablado mucho del tema de la identidad. Y este tema, a propósito, vamos a enviarle un mensaje a las mujeres. Hay que aceptarse a sí misma, amarse a sí misma, sin olvidar que sí hay una mejor versión de ti cada día, ¿cierto? Esto es un esculpir, un mármol, un diamante que Dios puso en el Dios que tú creas, mujer. Estás allí hoy de pronto escuchando esto y saca esa mejor versión de ti. Ruédate ese banquito tú misma, o si la vida no te lo ha rodado, y empieza a trabajar por la mujer que te gustaría ser. Visualízate. No tienes que ser ahora, si estás gorda, si estás flaca, si eres alta, si eres bajita, acéptate como eres, sé feliz como eres, ámate. El amor propio es algo que no es negociable, y cuando tú tienes amor propio, lo demás
Suena a frase de cajón, pero cuando tú te amas a ti es cuando entiendes cómo puedes amar a los demás. Tú no amas a los demás si no te amas a ti. Así es. Tú das amor en la medida en que tu corazón está lleno de amor. Yo quizás antes no me amaba tanto como me amo ahora, ¿verdad? Pero ese es un Dios que hace ese trabajo. Todo llega en su momento. Todo tiene su hora, como dice Juan Luis Guerra. Así es, amén, así es. Amarte a sí mismo para poder realmente amar a los demás. Y bueno, y por último, yo quiero también que hoy todas las personas que están conectados con nosotros, todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales y que nos visitan en nuestro portal www.larazón.co, doctora, estás gorda. Saquemos esa frase de nuestra mente, de nuestra boca, porque no sabemos cuándo nos vamos a encontrar con una persona que tenga estos síntomas, que sufra esta enfermedad, y le vamos a decir, estás gorda, estás sobrepeso. Julie, además de que me parece una imprudencia. Julie, mira, cuando yo hablaba con alguien en algún momento de mi regreso a Montería y alguien me decía, ¿tú cómo haces para volver? ¿Tú cómo haces para vivir allá? Tenemos una fortaleza y hay que destacarlo. Para poder hablar de lo negativo, hablemos de lo positivo que tiene nuestra cultura, y es que si a ti te pasa algo, tú sabes que tienes a alguien que te conoce y que te va a ayudar en el momento en que tienes la situación de riesgo, ¿cierto? Eso es de la cultura costeña, eso es admirable. Yo amo mi tierra, soy monteriana de seca y meca, como quien dice, me encanta mi cultura, pero también hay cosas que se deben ir corrigiendo, y es el hecho de meterse en la vida del otro. Yo pienso que cuando tú no estás ocupado de tu vida, te vas a ocupar de la vida de los demás. Ocúpate de ti, ocúpate de lo que te pasa a ti, de tu familia, y sé prudente con tu comportamiento, sé prudente con tu lenguaje. Todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos derecho a levantarnos una vez más. Aquí lo importante no es si te caíste, aquí lo importante es con qué sustento tengo yo, con qué cuento yo para ponerme de pie. Y yo sí quiero de verdad transmitir este mensaje. La prudencia se hace necesaria en todos los ámbitos de la vida de los seres humanos. Cuando tú eres prudente, demuestras respeto por el otro, demuestras que lo que el otro piensa es valioso, que el quien está allá del otro lado es igual a ti, que eres humilde para recibir, que eres humilde para entender, que te pones en su lugar. Diferente a es que yo como médica vaya y te lo diga en la consulta, bueno, tienes un índice de masa corporal de tanto, lo normal es que estés aquí, pero si te das cuenta no hay un juzgamiento, hay una orientación. Ese médico amenazador no debe ser. Ese médico, es que a usted le va a pasar esto. No, yo te voy a dar una información de cuál es el curso normal de la enfermedad, cuál es el curso a donde vas a parar, como crónica de la muerte anunciada. Yo te anuncio para dónde vas si tú no tuerces el camino y empiezas a remar de modo contrario. Pero en la parte de la prudencia, sí debe ser un mensaje para la sociedad, sí debe ser un mensaje para todas las personas. El otro tiene derecho a tener el pelo espelucado. Yo le aseguro que en su casa hay un espejo donde verse y que él le disfruta estar así. Si yo quiero ponerme el pelo naranja, si me lo quiero poner amarillo, soy yo. Por algo me lo quise poner. Entonces, seamos respetuosos ante el otro. Muchas veces juzgamos a las personas por la imagen que nos proyectan, pero también muchas veces hay tanto desamor, tanto odio interno, tanta rabia y tanta frustración no trabajada que miramos al otro y vemos en el otro las conductas, o vemos en el otro los errores de nosotros, y eso nos produce rabia. Entonces, a trabajar en eso, en la prudencia, en el amor propio, en el respeto por los demás, en la paz, en la base fundamental de todo, en esa paz interna, en ese amor propio. Así es, muy buen mensaje para finalizar este tema, doctora María Rosario Guerrero Guerra. Gracias por su compañía una vez más aquí en nuestra sesión Salud y Bienestar, y yo los invito a todos que se queden conectados aquí en La Razón Radio con buena música de Carlos Vives cuando nos volvamos a encontrar. Sigue conectado con La Razón Radio. Deleita tus sentidos.